Hola, muy buenas tardes, chicos. Les doy la bienvenida. Mi nombre es William Trujillo y vamos a comenzar una clase más de su certificación de entrenador personal especializado en apariencia física y salud. Primero que nada, quiero darle la bienvenida a los nuevos integrantes de nuestra clase. Les explico rápido. Cada módulo está diseñado para que vayamos de un conocimiento que es necesario para ser entrenador personal, pero pues comenzando con ciertas bases, comenzando con ciertas cosas generales y conforme van avanzando los módulos, vamos subiendo la especificidad de de los contenidos que vamos a estar analizando hasta llegar justo a cuestiones meramente prácticas, hasta cuestiones en donde vamos a analizar con diferentes ejemplos clínicos, ya directamente a lo que tenemos que hacer, que es la dosificación del entreno, la dosificación de la alimentación y el correcto aconsejamiento para los tipos de descanso que debemos de tener. Así está compuesto nuestra certificación. Cada módulo tiene un tópico en específico. Hay módulos que están un poco más especializados en fuerza y hay módulos donde están más especializados en la puesta a punto para el físico-constructivismo, hay otros que están más especificados para funcional, etcétera. Acabamos de terminar justo uno donde estuvimos viendo esta cuestión de la funcionalidad, pero dentro de el entrenamiento de gimnasio, dentro de pues, lo que podemos hacer de manera individual y personal con cada uno de esos clientes y cómo pues ese término ha tenido bastantes acepciones y muchas veces no es lo que nos venden. Bueno, en este caso, chicos, el día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de un poco de lo que es la fisiología y por qué es importante para un entrenador conocerla. ¿Habían escuchado con anterioridad el término fisiología, chavos? ¿Quién me podría decir con sus propias palabras qué es la fisiología? ¿Quién me dice, chicos? Pueden prender su micrófono y participar. Es el estudio de las funciones del cuerpo, bueno, en términos generales, porque también hay fisiología de las células, por ejemplo. Claro, en general la fisiología, por sus etimologías griegas, es el estudio del funcionamiento, ¿no? En este caso, nosotros vamos a hablar acerca de qué, pues de la fisiología del ejercicio. ¿Qué es lo que le sucede a mi cuerpo cuando realiza ejercicio? Y el entender estas bases estructurales de cómo es que funciona mi cuerpo al momento que yo estoy teniendo una actividad física, pues me va a permitir entender varias cosas. ¿Qué cosas se les ocurre que podemos entender si sabemos el cómo funciona el cuerpo? ¿Quién me dice? ¿De qué nos va a ayudar como entrenadores o como practicantes? A saber qué ejercicios poner. Claro, con base a que a un objetivo, por ejemplo, ¿no? O sea, Exactamente. Y no que es lo no te mismo lesiones. a que no te lesiones, exacto. Obviamente, la estructura es la que determina gran parte del movimiento. No le voy a poder pedir a mi rodilla, por ejemplo, que realice una actividad o a un rango de movimiento o hacia un ángulo el cual no está diseñada para moverse, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? ¿De qué otra cosa nos va a servir? Hay algo bien importante, muchachos, aparte de justo de, pues de prevenir lesiones, de la técnica y todo eso, y creo que a todos nos debería de interesar. Nos ayuda a entender cómo va a ser el efecto que podemos obtener del entrenamiento. No sé ustedes, chicos, pero a mí me causó muchas dudas cuando yo comencé en esto de las sesiones presenciales de entrenamiento, cuando fui por primera vez a un gimnasio, que me decían, a ver, vas a hacer este ejercicio 4 series de 12. Yo decía, ok. Pero yo le preguntaba al entrenador, oye, ¿por qué nada más 4 series? Me decía, es que son las que necesitas para crecer, ¿no? Muscularmente hablando. Y en ese entonces yo practicaba artes marciales, entonces fue muy curioso porque yo decía, bueno, es que yo no quiero crecer, o sea,
yo no quiero estar más musculoso, porque tenía todavía de cierta manera estos mitos de que el músculo te hacía un poco lento, y a mí me interesaba más bien volverme más fuerte, ¿no? Porque yo lo que quería era poder transferirlo a lo que estaba haciendo, que en ese entonces era a las artes marciales, y por lo tanto quería pues pegar más fuerte. Y yo le decía, no, es que lo que yo quiero es volverme más fuerte. Y eso rompió totalmente el paradigma, yo creo que del entrenador, porque me dijo, es que, pues sí podemos hacerte más fuerte, pero primero tenemos que hacerte más musculoso. Yo le decía, pero ¿por qué? O sea, si tú me haces más musculoso, voy a pesar más y tal vez ya no entre en la categoría de peso que estoy compitiendo. Y entonces realmente le causó mucha impresión. Y es que me dice, bueno, es que aquí todos o vienen a perder peso o vienen a ponerse más grandes. Pero en realidad vemos que, pues, si bien en cuestiones generales son los objetivos bueno, más grandes que tiene la gente, cada uno tiene una idea bastante propia de lo que quiere lograr. Esto debe de ser algo que nosotros como entrenadores debemos de tomar en cuenta desde manera previa, o sea, preguntarle al cliente qué es lo que quiere, ¿no? ¿Para qué lo quiere? ¿Cuánto lo quiere? Si no se logra expresar, ayudarlo a que exprese esas ideas. Tal vez que nos muestre de manera visual a lo que quiere llegar, cuáles son justo, pues, lo que está dispuesto a dar, lo que no está dispuesto a dar, porque luego de repente me llegan con la foto así del ultramodelo fitness, pero no quieren hacer dieta, no quieren dejar de beber, no quieren descansar, y entonces, pues bueno, que ahí sabemos justo desde el punto de la fisiología que hay una contraposición, que hay ciertas cosas que no se van a poder lograr si no regulamos ciertos hábitos, por ejemplo. Bueno, aquí es donde vamos a dar el paso de entrada. Les voy a compartir mi pantalla. Antes de que comencemos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quiere hacer algún comentario antes de que empecemos la ponencia de esta parte, chicos? Como recordatorio también, pongan su nombre completo, por favor, en el grupo de WhatsApp para que nuestro asesor Oscar pueda pasarle lista. Recuerden que necesitan tener un 80% de asistencia a las clases para que nosotros podamos justificar pues, ante las diferentes instituciones que nos avalan, pues que ustedes están tomando las clases. Entonces, bien, nombre completo. De repente no nos sirve tanto lo que están, los nombres que tenemos aquí en Zoom, porque pues, algunos tienen abreviaturas, algunos tienen el apodo, algunos nada más tienen un nombre, y a veces podemos tener varios alumnos con el mismo nombre. Entonces, pongan el nombre completo, por favor, en WhatsApp. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que quiera decir? Si no, comenzamos. Muy bien. El objetivo de esta primera parte, muchachos, es que ustedes conozcan cuáles son los principales mecanismos fisiológicos que intervienen en uno de los factores que va a ser la base justo del entrenamiento de estética, que es la hipertrofia muscular. La hipertrofia muscular es el crecimiento de la sección transversal del músculo, o sea, literal, el que haya mayor cantidad de musculatura. Pero vamos a ver que no es el único tipo de desarrollo o de degradación que vamos a encontrar directamente en el músculo. Dime. ¿Sí me podría repetirle la definición de hipertrofia muscular, por favor? Es el crecimiento transversal del músculo estriado. Transversal, pues Okay. obviamente sería como un aumento de su grosor, ¿vale? Vamos a ver, ahorita vamos a retomar todas esas y vamos a contrastarlas con justo otro tipo de crecimientos que existen en el cuerpo, ¿vale? De entrada, muchachos, nosotros vamos a analizar el músculo estriado. Hay 3 tipos de musculatura según la fisiología. Está el músculo liso, que son músculos que no controlamos de manera premeditada, como por ejemplo, ustedes no están pensando ahorita, es que tengo que respirar. No es como que a alguien se le olvide, sino hay algo que ya está moviéndose y que permite nuestra respiración de manera autónoma, ¿no? Automática, pues. Al igual, por ejemplo, cuando tragamos algo, cuando bebemos algo, no es como que nosotros tenemos que estar pensando, tengo que cerrar la epiglotis para que no se llenen mis pulmones de líquido o de comida, sino que se cierra solita, ¿no? Todo este tipo de músculo autónomo se le conoce como eso, músculo liso.
sus propiedades y sus funciones, pues, están automatizadas. Nosotros no las podemos controlar de manera consciente, aunque puede haber ahí cierta interacción, pero es pobre, ¿vale? El segundo tipo, que es justo el que vamos a ver nosotros, es el músculo astriado. Gracias al sistema nervioso, gracias al sistema óseo, permite el movimiento. En todos los músculos, muchachos, vamos a tener un origen y una inserción. ¿Cómo determino cuál es el origen? ¿Cómo determino cuál es la inserción? Muy sencillo. Tomando en cuenta que nuestro centro sea justo la parte media de nuestro cuerpo, si nos viéramos totalmente a la parte intermedia, a partir de ahí todo se empezaría a alejar. Entre más acercado esté justo la parte del músculo, a eso se le va a considerar el origen. Y a lo que está más alejado del centro, se le va a considerar la inserción. Por ejemplo, en el pectoral, tiene una añadidura al sistema óseo por medio aquí del plexo, de la parte del esternón, y se inserta en justo el acromio y la parte en donde se encuentra el húmero, este hueso, ¿vale? Que es lo que permite, cuando el momento en que se contrae el pectoral, dos movimientos. Una aducción de brazo, o sea, permite que se acerque el brazo hacia el centro y permite una rotación interna, ¿no? Esas son las dos funciones básicas del pectoral. Por lo tanto, si nos vamos a esta relación del centro y lo distante, su origen sería la inserción que tiene en el plexo solar, en el esternón. Es lo que está lo más cercano al centro. Y su inserción sería lo que está más alejado, lo que entra directamente al húmero y a la parte del hombro, ¿sale? Por ejemplo, en el antebrazo, ¿no? El brachiorradial, que es este musculito que nos permite aquí mover el pulgar y que nos permite tener una rotación externa de nuestra mano. El brachiorradial tendría su origen justo en el húmero y su inserción justo en la muñeca. Está más cerca justo esta parte de nuestro centro que esta parte. Y así podemos ver justo todos los grupos musculares. ¿Esto de qué me va a servir? Disculpe. Ahora sí. Me va a servir para entender cuáles son los movimientos que podemos llegar a generar. El músculo va a tener dos funciones o dos capacidades motrices. Una, cuando su origen está estable y lo que se mueve es su inserción. Y dos, cuando su inserción está estable y entonces lo que se mueve es el origen. Vemos, por ejemplo, la parte sencilla, el bíceps. Tenemos justo origen en el hombro e inserción en el cúbito y el radio, ¿no? Lo cual permite que yo flexione el codo cuando el hombro está fijo y la inserción está móvil. Pero si yo mantengo el codo fijo y hago presión con el bíceps, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren hacer un curl de bíceps, pero está muy pesado, de tal manera que pues no pueden acabar de subirlo. Lo que pasa, y si alguna vez fijado, el hombro se va hacia el frente, ¿vale? Uno se encorva un poco. ¿Por qué? Porque al no poder romper la resistencia de lo que se está levantando, el origen se mueve para intentar darle una ventaja mecánica, en este caso al bíceps, y que pueda seguir contrayendo. Entonces, cada grupo muscular, muchachos, va a tener mínimamente dos movimientos. Algunos van a tener un poco más, dependiendo de cuántas articulaciones atraviesen. Aquí yo sé que de repente es complicado porque dicen en la torre, ¿a poco me tengo que aprender todos los músculos? No todos, pero sí los grupos musculares más grandes. O sea, no te voy a pedir que me digas cuál es el recto femoral del cuádriceps, pero mínimo sí quiero que vayas entendiendo cuál es el cuádriceps. Aquí hay varias cosas bastante interesantes que pueden hacer. Por ejemplo, yo les voy a enseñar ahorita. Le bajo el brillo porque si no de repente se ve muy extraño el celular. Por ejemplo, yo me acabo de bajar
una aplicación que se llama Atlas Anatómico, en donde yo puedo picarle e ir viendo cuáles son los grupos de cada zona. Y eso me va a ir aprendiendo. Hay otro que se llama Quiz Anatómico, que justo te va enseñando cuáles son los músculos, y tú como un jueguito, así como una palabrados o como estos jueguitos de celular, vas aprendiendo las diferentes partes del cuerpo. Esto te va a servir para qué? Pues para que vayas practicando, porque como tal, justo como dijeron ustedes al inicio, este conocimiento me va a permitir, uno, saber que estoy trabajando, dos, saber que no lo voy a lesionar, y tres, saber el efecto que le voy a estar generando con X ejercicio a mi cuerpo. De repente oigo gente que me dice, oye, es que yo hago lagartijas, ¿con eso me va a crecer la espalda? ¿Ustedes qué le dirían a esa persona? ¿Las lagartijas trabajan la espalda, chavos? No. ¿Por qué no? ¿Quién me podría explicar, por favor? Porque trabaja más la parte de los bíceps que la parte de la espalda. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? ¿Cuál es No, la yo digo que función del bíceps? ¿Cuál es su función, la del bíceps? ¿Qué hace? ¿Qué movimientos propicia? O sea, si yo contraigo el... Dime. Es como nos habías platicado, bueno, como ya habías dicho antes, ¿no? Que es, el bíceps es para jalar. Y entonces también la espalda se hace por jalones. Y lo que estamos haciendo en las lagartijas es empujando nuestro peso hacia arriba. Ok, ahí está una respuesta, sí, principal. Pero vámonos un poquito por partes. La principal función del bíceps. Si el bíceps se contrae, ya dijimos, o flexiona el codo o protracciona el hombro, ¿no? Si el hombro está fijo, va a flexionar el codo. En la lagartija, yo tengo que flexionar el codo en contra de una resistencia. No, yo creo que la lagartija trabaja más el pecho. Justo como nos dice nuestro compañero Juan Carlos. No se flexiona el codo en contra de una resistencia. Al contrario, es fácil estando en la lagartija flexionar el codo porque gracias a la gravedad, pues mi cuerpo tiene la tendencia a acercarse hacia el suelo, ¿no? Mi codo se flexiona sin que yo tenga que ejercer fuerza. De hecho, al contrario, tengo que ejercer un poquito de fuerza, pero para que pues, no me azote en contra del suelo, ¿no? Entonces, cuando yo me despego del suelo, ¿cuál es el grupo muscular que extiende mi codo? ¿El pecho? El pecho El tríceps. tiene... Exacto, el tríceps. O lo que le conocemos así como tríceps humeral, ¿no? Que son tres cabecitas, ¿no? Cabeza larga, cabeza media y cabeza larga. El tríceps, muchachos, hace la función contraria al bíceps. Así vamos a encontrar en todos los grupos musculares, chavos. Así como tenemos pectoral derecho, pectoral izquierdo, también vamos a tener una función opuesta al pectoral. La función del pectoral es, como les había dicho, hacer una aducción de brazo, o sea, acerca el brazo hacia mí, o una rotación interna. Pero entonces tengo grupos musculares que me permiten hacer una rotación externa o que me permiten hacer una abducción de brazo, o sea, separarlo de mi cuerpo. En este caso, son los músculos de la espalda. Podemos mencionarlo, ¿no? Puede ser parte del deltoide posterior, el manguito rotador, las dorsales, etcétera. Pero tenemos justo músculos opuestos. ¿Qué es de lo que nos estaba comentando hace rato José Manuel? Sabemos que anatómicamente nuestro cuerpo puede realizar básicamente tres patrones de movimiento: empujar, jalar o traccionar y rotar. Lo podemos dividir, ¿no? Por cada una de nuestras extremidades o por empujes, tracciones de tren inferior, de tren superior o del lado derecho, del lado izquierdo. O sea, podemos dividirlo por más partes, pero básicamente son esos los tres movimientos que realiza mi cuerpo. Empuja, tracciona, jala y rota, ¿vale? Entonces, básicamente, nuestros músculos van a hacer eso o coayudan a una extensión, que sería un empuje, coayudan
a una flexión o una tracción, un jalón pues, o coayudan a una rotación. Por ejemplo, si yo quiero estirar la rodilla, ¿cuál es el grupo muscular que me ayuda a estirar la rodilla? Los cuádriceps. Los cuádriceps, perfecto, que justo son vasto externo, vasto interno, el recto femoral, ¿no? ¿Vale? ¿Y cuál sería el opuesto del cuádriceps? ¿Cuál me ayuda a flexionar la rodilla? El femoral. Que le decimos así como comúnmente, pero en realidad es un poco más correcto decirle isquio, porque femoral hace alusión a que el músculo está alrededor del fémur y entonces eso hace que también el cuádriceps sea un músculo femoral. Entonces más bien son los isquios, ¿vale? Ahí tenemos dos, tenemos el isquiohural, el isquiotibial y tenemos el supratendinoso y el infratendinoso, ¿vale? Y tenemos un complejo también de varios grupos musculares, que básicamente son opuestos. Uno extiende la rodilla y el otro flexiona la rodilla. Pero ahí es donde viene lo interesante. Aquí podemos verlo en el dibujito. Aquí tenemos el cuádriceps, que se inserta todo, o sea, los 4 grupos musculares que vemos aquí, se insertan en un solo tendón, el tendón rotuliano, ¿vale? Ese es su inserción. Y vemos que tienen diferentes orígenes, pero que todos están distribuidos ¿en qué? En la cadera, ¿vale? Entonces, si la rodilla no se mueve y contraigo el músculo, ¿cuál va a ser esa otra reacción que va a tener mi cuerpo? La rodilla no se extiende, se queda así como está, pero se aprieta el cuádriceps. ¿Qué pasa? Se flexiona la cadera. Cuando ustedes están colgados y están haciendo abdomen, bueno, disque abdomen, en realidad lo que están trabajando son flexores de cadera, no directamente la parte del core, sino están trabajando una cadena muscular. ¿Cuál? La de los flexores de cadera. Si el cuádriceps es muy fuerte o está haciendo una tensión muy fuerte y no puede mover también la rodilla, va a coayudarse de una flexión de cadera. Por eso la gente cuando está haciendo extensiones de cuádriceps y le pone muy pesado, no se puede quedar en el banco, se le levanta la cadera y hasta como que se hace hacia enfrente, y para levantar el peso hasta como que avienta la espalda hacia atrás, porque justo lo que hace es jalar el cuádriceps desde la cadera y esto permite que le ayude a extender la rodilla. Acuérdense, si en su función de la inserción extiende, la función del origen es flexionar y viceversa. Si la función del origen es, en este caso, extender, la función de la inserción sería flexionar. Veamos, por ejemplo, con los isquios. Los isquios, en su inserción, que es la rodilla, que es lo que está más alejado de nuestro centro, flexiona nuestra rodilla. Tomando en cuenta lo que dije, los isquios, si la rodilla no se mueve, extienden la cadera. Es por eso que en ejercicios donde se extiende la cadera, como el peso muerto, se trabajan los isquios. ¿Queda ya un poquito más claro? Todo músculo hace ambas funciones, extiende y flexiona. Algunos ayudan a rotar, pero básicamente la mayoría van a extender y flexionar. Pero depende de cuál sea su origen y cuál sea su inserción. ¿Vale? Vamos a poner otro ejemplo. Este está un poquito más difícil. La pantorrilla, el gastrocnemio y el sóleo. Aquello a lo que le llamamos tríceps tibial, porque está en la tibia, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones, chavos? ¿Qué hace la pantorrilla? Si yo aprieto la pantorrilla, ¿qué sucede en mi cuerpo? Lo primero, extiende el tobillo, ¿no? De hecho, así la trabajamos regularmente con elevaciones de
talones, ¿no? ¿Qué hace? Pues nos permite pararnos en puntitas. Eso es una extensión de tobillo. Ahí está en el tobillo su inserción. Su origen, que está más hacia el centro de nosotros, está en la rodilla. ¿Qué pasa si el tobillo no se extiende? ¿A qué más ayudaría la pantorrilla? A extender la rodilla. Cuando ustedes están haciendo sentadilla y se están parando, lo que ayuda a que su rodilla llegue a la neutralidad, aparte del cuádriceps, es la pantorrilla. De hecho, es bien curioso porque por eso llamamos a la sentadilla un ejercicio básico, porque involucra múltiples grupos musculares a la vez. De hecho, cuando analizamos el tren inferior, lo analizamos por el número de articulaciones que se movilizan. En una sentadilla tenemos 3 articulaciones moviéndose: tobillo, rodilla y cadera. Y como es un empuje de tren inferior, en este caso las 3 tienen que extenderse. Y de hecho es lo que vemos cuando estamos subiendo en la parte de la sentadilla: extendemos tobillo, extendemos rodilla, extendemos cadera. Esto lo vamos a ir recordando todo a lo largo del curso, chavos. Yo les recomiendo que busquen estas aplicaciones si todavía les cuesta trabajo o no se acuerdan ahí de sus clases de salud de la preparatoria o tienen que desempolvar todo ese conocimiento. ¿Para qué? Pues porque realmente lo vamos a necesitar. Y no caer en esa idea que les decía de que de repente la gente cree que hay un ejercicio que trabaja cierta parte y en realidad no lo trabaja. Y es que esto podemos encontrarlo a diferentes niveles. Yo todavía de repente encuentro gente que me dice que le pusieron peso muerto sumo que para trabajar los pompis, cuando en realidad el peso muerto sumo es más predominante de rodilla que su versión general como es el peso muerto convencional. ¿Por qué no trabaja más los pompis que el peso muerto convencional? Porque en el peso muerto convencional hay más flexión de cadera. O sea, me agacho más. Si me agacho más y hay más flexión de cadera, por lo tanto voy a tener que trabajar más la extensión de cadera. ¿Y cuál es el movimiento principal del glúteo? La extensión de la cadera. Cuando estás haciendo peso muerto sumo, la espalda está un poco más derecha, hay menos flexión de cadera y por lo tanto el glúteo se va a ver ligeramente menos reclutado. Duda, en este caso, bueno, yo he visto 2 tipos de ejecución de peso muerto sumo, una que baja como sentadilla y la otra que es tipo bisagra como el rumano, pero con las piernas abiertas. En el caso del bisagra, ¿sí habría más activación de glúteo que en el otro? Depende del rango de movimiento, pero seguramente sí. O sea, al no tener la compensación como con la rodilla, pues seguramente tienes que tener mayor flexión de cadera. Entonces sí, seguramente habría un poco más de trabajo a la extensión de glúteo. Pero en este caso, los 2 que estás mencionando son variantes de un peso muerto sumo más general, en donde sí se flexiona rodilla, pero también se flexiona cadera, prácticamente ya más a un porcentaje equilibrado, ni haciendo como sentadilla, porque al final no es una sentadilla, sino es una tracción, y tampoco haciéndolo completamente nada más con las piernas semirrígidas. Esto lo vamos a ir hablando conforme pase nuestra certificación, muchachos, porque hay diferentes clasificaciones de los ejercicios. Hay básicos, variantes, accesorios y analíticos. Y cada uno de ellos tiene, pues, objetivos ligeramente diferentes. Yo se los voy a ir mencionando conforme avancemos, ¿vale? ¿Algún otro comentario o duda? Aquí estuvo bastante bien ese análisis porque dice, entonces si flexiono más la cadera, significa que trabajo más el glúteo. Está bien. Eso es lo que quiero. Justo para eso necesitamos aprender, en este caso de anatomía, para hacer esas conjeturas. Por ejemplo, por ahí está la publicación de un estudio que salió justo en el 2020, de que el mejor ejercicio para tren inferior, sobre todo para desarrollar glúteos, es la sentadilla. Y todos dicen, ¿cómo la sentadilla? Si a mí me habían dicho que el puente Sí, es la sentadilla, pero la sentadilla cuando rebasas los 90 grados de flexión de rodilla. O sea, hace
cuando haces sentadilla profunda. Y claro, si tú ves a alguien haciendo sentadilla profunda, la flexión de cadera es también máxima. Y entonces, como hay máxima flexión de rodilla, máxima flexión de cadera y por lo tanto también máxima flexión de tobillo, a lo que le llamamos dorsiflexión, pues claro, por eso va a ser el mejor ejercicio, porque al mismo tiempo vas a tener que reclutar toda esa musculatura para hacer esa triple extensión. Pero de ahí, justo, pues podemos ver que no todos vamos a responder igual. O sea, yo le puedo poner a 5 personas a hacer sentadilla profunda, por poner un ejemplo, misma carga, mismas repeticiones, y las 5 van a responder ligeramente diferente. A uno le va a crecer más los cuádriceps, a uno le van a crecer más los glúteos, a otro le va a crecer más las pantorrillas, a otro extrañamente le va a crecer más los aductores, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, que ahí es donde viene la verdadera personalización. Complementas con ejercicios de aquello que se está retrasando un poquito más. Si de todo lo que estoy trabajando, lo que menos te crece es la pompi, ah, bueno, ahí te voy a complementar algún ejercicio. Y entonces ya tengo que ver esto que estamos viendo. A ver, ok, glúteo, ¿cuál es el origen? Ah, la parte de las lumbares, muy bien. ¿Cuál es la inserción? Ah, la parte del fémur. ¿Cuál es su principal función? Ah, tiene 3: extender la cadera, rotar de manera externa en la pierna y hacer una desviación lateral de la cadera. Ah, ok, perfecto. Entonces, si trabajo estas 3 posturas, digámoslo así, voy a tener el combo perfecto para el desarrollo del glúteo. Para eso me va a servir esta parte de la fisiología. Cuando analizamos directamente ya la musculatura, el músculo, si lo cortáramos así como tamalito a la mitad, encontraríamos esto. Todo el músculo está compuesto de algo a lo que le llamamos fascículos. Los fascículos son paquetitos que contienen en su interior fibras musculares. Ahorita vamos a hablar un poco más de ello, porque tenemos básicamente 3 tipos de fibras musculares. Bueno, son 2, pero una se subdivide en otras 2, ¿vale? Estas fibras musculares son las que nos permiten generar esa contracción, ese acercamiento. Cada fibra muscular, o más bien dicho, cada paquetito, cada fascículo, contiene X cantidad de fibras musculares de algún tipo. Hay gente que por cuestión genética, si se han dado cuenta, pues es mejor en deportes de resistencia. Seguramente tiene fibras de contracción un poco más lenta, son más resistentes. Y hay gente que, aunque es muy fuerte y musculosa, se cansa un poco más rápido. Ah, posiblemente por cuestión genética y anatómica tenga mayor cantidad de fibras rápidas, que son extremadamente rápidas y potentes, muy fuerte su contracción, pero que tienen menor resistencia porque terminan gastando un poco más de energía y no tienen una forma de reponerla de manera rápida. Aquí tenemos justo núcleos en lo cual se encuentra la irrigación, la acerbación de nuestro sistema nervioso periférico. Ahí vamos a encontrar la neurona motora, la cual irradia hacia el músculo y es la que comanda que se debe de contraer y que no. Esta neurona motora está a su vez conectada con el sistema nervioso periférico que viaja y que nos permite estar conectado con el sistema nervioso central, el cual es el que comanda e interpreta y es el que permite que tengamos control de todo, ¿vale? Dentro de la fibra muscular, muchachos, ya en cada uno está la parte de el sarcoplasma, que es donde, por ejemplo, almacenamos el glucógeno, que es la principal fuente de energía, en donde almacenamos el ATP, donde tenemos, por ejemplo, la mitocondria, que son organelos que se han adaptado a estar dentro justo de nuestros músculos y que son los principales transformadores de energía. Y está la miofibrilla, que es justo el sarcómero, esta fibra muscular, está compuesta a su vez por actina y miosina, la cual son unas fibras que están superpuestas y que cuando se contraen, una se desliza por encima de otra, haciendo que la longitud del músculo se acorte. Estas líneas que ven aquí de otro color se le conoce como línea Z. La línea Z, muchachos, son anclajes que tiene cada cierta sección del músculo
que no se, o sea, que ya no se contrae, que no tienen movilidad, pero que permiten que cuando esto se contrae, jales y acerques esas líneas Z y entonces en general todo el músculo se pueda reducir en longitud o elongar en longitud, que es lo que nos permite tener aquello lo que le llamamos como contracción muscular. La contracción muscular, muchachos, va a ser la base de nuestro movimiento, porque el hueso por sí solo no se mueve. El sistema nervioso nada más da los estímulos, las órdenes, pero como tal no hace nada más. El músculo es como si tuviéramos un motor, y este motorcito es el que se mueve y permite que haya las cuestiones mecánicas. Hasta aquí, chicos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Nada, perfecto. Como les decía hace rato, chicos, tenemos dos tipos de fibras musculares, tipo 1 y tipo 2. La tipo 2 se subdivide en A y X, ¿vale? La velocidad de contracción de las tipo 1 es lento. Por lo tanto, su fuerza de contracción también va a ser pobre, ¿vale? Normalmente tiene una área pequeña y principalmente se mantiene activa gracias al metabolismo oxidativo. O sea, utiliza los ácidos grasos del cuerpo para poderse utilizar y seguirse moviendo. Estas son las fibras musculares que casi todo el tiempo tenemos activas. Ahorita yo que estoy manoteando, pues este movimiento es el que está dado por esas fibras de contracción lenta. Yo podría estar haciendo este movimiento, podría estar hablando, podría estar caminando, pues gran parte del día, y si bien va a generar cansancio, pues tampoco es muchísimo, ¿vale? Yo utilizo esas fibras de contracción lenta para levantar mi taza, por ejemplo, pero no quiere decir que yo, porque el hecho de que yo esté levantando mi taza, se me va a desarrollar el bíceps, ¿vale? Ahí es donde entran las fibras de tipo 2A y de tipo 2X, o también encontramos en otro tipo de literatura como tipo 2B. Chicos, vamos a hacer una pequeña pausa de aproximadamente unos 10 minutos. Ahorita regreso a explicar esto de las de tipo 2 y es porque se nos va a acabar el tiempo que nos da Zoom para la videollamada, aparte de que también les ayudo a ustedes a que vayan al baño, vayan por agüita, vayan algo por comer, se dispersen tantito y ahorita regresen y puedan volver a poner total atención y sigamos aprendiendo. Les voy a mandar el link justo al grupo de WhatsApp, al igual que lo hicimos aquí. Voy a dar unos 3 minutitos en los que se conectan todos y retomemos la clase a partir de aquí. ¿Sale, muchachos? Entonces los veo ahorita en unos minutitos. Muchas gracias, chicos.